Vamos a hablar del arte en el siglo XVIII y la disolución de la cultura cortesana. Para ello nos vamos a remontar al año 1700 y el fin del arte barroco y el comienzo de una nueva tendencia llamada rococó. El arte rococó es un arte mucho más frívolo, un arte mucho más sensualista, a diferencia de lo que era el barroco, que era un arte opulento, un arte donde las imágenes representadas estaban con fuertes escorzos, imágenes que estaban impregnadas en una atmósfera escenográfica y que buscaba justamente generar un efecto emocional y una propaganda poderosa, tanto a favor de la Iglesia como a favor de la monarquía imperial. A diferencia de eso, el rococó va a ser un arte despreocupado de la propaganda política, un arte donde va a representar las nuevas preocupaciones de una aristocracia en decadencia, donde sus preocupaciones van a pasar por los placeres de la vida, por los grandes banquetes, una vida mucho más sensual, mucho más dedicada a los placeres mundanos y cómo gastaban sus riquezas y cómo despilfarraban sus riquezas y cómo se evadían de la realidad. En este tramo ya de la monarquía en decadencia tenemos que tener en cuenta que a fines de este siglo la monarquía va a perder su poder en manos de la burguesía con lo que fue la revolución francesa de fines del siglo XVIII. Pero volviendo al rococó y a este arte sensualista, colorista, y podemos mencionar a uno de sus grandes representantes que es Antoine Watteau. Antoine Watteau, que nace en una parte de Flandes que estaba dominada por el imperio francés, lugar donde él luego se va a mudar al centro de París y va a morir a los 37 años de manera muy prematura por una enfermedad que en ese momento era incurable, que era la tuberculosis. Antoine Watteau, como dijimos, en su corta vida va a dejar un gran legado en su preciosismo, en su uso del color. Él va a ser uno de los artistas al cual el sector cortesano le va a encargar los decorados de los palacios, de los castillos, y va a representar las escenas y los gustos de este sector de la aristocracia, en el cual se va a decir que van a ser los nuevos gustos estéticos que va a tener este sector aristocrático, ¿no? Representar justamente los paseos por los jardines, los juegos, juegos que estaban muchas veces impregnadas de acciones picarescas, sensuales, como podemos mencionar tal vez obras como el Columpio, y otras tantas que representaban esa vida de evasión totalmente desprovista de compromiso y, y, y totalmente abocada a los placeres del ostentoso, del despilfarro de esas riquezas. Antoine Watteau, como dijimos, muere a los 37 años en el año 1721 y va a dejar un legado en la pintura como uno de los grandes coloristas y va a ser uno de los grandes representantes del rococó. También por el año 1700, pero en Inglaterra, va a surgir una tendencia que se va a oponer al barroco, que va a ser un arte racionalista. Acá vamos a ver una gran diferencia entre lo que es la cultura católica y la cultura protestante. El protestantismo que estaba en Inglaterra va a impulsar un arte mucho más racional, mucho más austero, y podemos ver eso claramente en la arquitectura. Uno de sus representantes, que es Christopher Warren, es un arquitecto al cual se le va a encargar la reconstrucción de la Catedral de Londres, que había sido incendiada en el año 1666 y que en esa reconstrucción
va a basar en una arquitectura racional, austera, a diferencia de las grandes ondulaciones y de las formas opulentas que tenía la arquitectura barroca en las catedrales de Italia, de España o en los palacios franceses. Acá Warren va a acudir a un racionalismo, a una austeridad en la forma, y eso se va a ver tanto en el exterior como en el interior. El interior habitado por la arquitectura protestante va a ser un interior mucho más austero, desprovisto de las imágenes. Tengamos en cuenta que el protestantismo no representaba imágenes divinas como lo hacía la Iglesia Católica. Entonces, el interior de una iglesia anglicana va a ser un interior austero, donde el espacio habitado justamente por ese público va a ser un espacio mucho más puro y mucho más, podríamos decir, desprovisto de la atención que proveía la imagen barroca, donde se buscaba generar una atmósfera y una relación totalmente asimétrica entre el poder que bajaba tanto de los mandatos divinos como del poder glorioso de la monarquía contra el oprimido que era el pueblo que habitaba justamente esas catedrales o esos palacios. A diferencia de eso, la arquitectura protestante va a ser mucho más austera. También en la pintura nosotros podemos mencionar a William Hogarth, un pintor inglés que va a abrazar fuertemente la temática puritana, y él se va a hacer una de las grandes preguntas, que es ¿para qué sirve un cuadro? ¿No? Una pregunta en cuanto a la función que tiene que tener el arte, una pintura. Y él se le va a responder que sirve para propagandizar el puritanismo, y va a representar escenas donde se vean las consecuencias de los vicios, del alcohol o del juego en los seres humanos. Una obra muy característica y paradigmática que ejemplifica esto es La carrera del libertino, donde hay una escena interior de un manicomio y aparecen justamente representadas las distintas perturbaciones psíquicas y la decadencia humana ante esta entrega del ser humano a placeres mundanos que lo terminan perturbando. Entonces, para él el puritanismo lo va a utilizar como contenido en sus pinturas, utilizando formas de carácter realista, pero con una paleta muy, muy clara, muy delicada, en el cual podemos decir que no era una obra que genere grandes atenciones o que sea muy requerida. Incluso él va a cuestionar que en la propia Inglaterra los condes y los caballeros a la hora de consumir arte van a preferir comprar o gastar sus libras en artistas reconocidos de países como Italia, España o los Países Bajos, y no van a consumir el propio arte inglés. Eso va a hacer que Hogarth justamente critique fuertemente y diga que no hay un público consumidor de arte justamente en esa Inglaterra. Otro artista es Reinhold, pero Reinhold, a diferencia de Hogarth, que va a ser más autodidacta, Reinhold va a ser un artista que va a estudiar a los artistas, los grandes maestros europeos, y va a ser un arte también de carácter costumbrista, pero abocado más a escenas donde busca representar la inocencia, busca representar una espiritualidad en esas representaciones realistas, que lo va a tener como uno de los artistas costumbristas y austeros, ¿no? de esa Inglaterra
de principio del siglo XVIII. Podemos decir también que este racionalismo inglés, esta tendencia a la racionalidad, no solamente en el plano cultural, sino también en el plano filosófico y económico, comienza a extenderse por Europa. Y vamos a ver en Francia cómo llegan estas tendencias racionalistas y cómo comienza a dejarse de lado las temáticas cortesanas. Ya el barroco había quedado superado, ya no estaban los grandes contenidos vinculados a la gloria de la monarquía o a representaciones de imágenes fantásticas y todopoderosas de Cristo, de los apóstoles o de temas bíblicos, sino comienza a ganar lugar las representaciones más costumbristas, las representaciones de carácter más doméstica, de personas comunes y corrientes, ¿no? Y un referente de esta época en Francia es Chardin. Chardin va a representar también escenas de carácter comunes del pueblo, también de carácter apacibles, tranquilas, tratando de mostrar una espiritualidad en la pintura y una calma, ¿no?, que se opone a toda esa tensión que marcaba el barroco. Y una de las obras que podemos mencionar es La bendición de la mesa, donde ahí sí claramente se ve en esta representación de Chardin una imagen de carácter apacible en esta escena doméstica, donde está en un momento previo de bendición, ¿no?, antes de un almuerzo o antes de una comida, en una escena de carácter totalmente costumbrista. Esto va a empezar a dar lugar, este racionalismo y esta elección por los modelos de carácter comunes, de personajes comunes y corrientes, personajes del pueblo, a la representación también de retratos. Y vamos a empezar a ver cómo de a poco va a quedar atrás estas representaciones o este arte que era tanto el barroco y el rococó, que fueron de alguna manera reflejo, ¿no?, de una monarquía que en un primer momento, o de una iglesia católica también imperial, que en un primer momento se impone como militante, se impone como dominadora del mundo, pero que ya con el rococó comienza a mostrar a través de una cultura su propia decadencia, impregnada, ¿no?, de ya un desgaste político, económico, donde comienzan a estar inmersos en una ebriedad de poder y de riqueza, y que esto va a traer como consecuencia la revolución de carácter social y política que va a llevar adelante la burguesía en Francia, y ahí el surgimiento de un nuevo movimiento que va a ser el neoclasicismo.